Bienvenidos a Historias sobre la Mesa. A un lado mío tengo apiladas alrededor de unas 88 revistas, todas con historias que van desde el encuentro con lo desconocido hasta realmente relatos que rozan en lo inverosímil. Pero ninguna de estas historias, que son centenares y que van desde los fines de los años 1800 hasta inicios del 2000, se compararía con lo que escuchamos aquella noche en ese programa de radio del cual formábamos parte y que habla sobre una fractura en el tiempo. Y sí, así como lo leyeron en el título del video, este es un relato ocurrido en la década de los 90, que involucra a un sujeto, una cueva y anomalías en el tiempo y espacio, lo que me ha llevado a compararlo con esta serie alemana, para también atraer su atención, pero no de a gratis. Involucra una historia bastante similar, solo que no tan bélico y sin incesto agregado. Lo que sí es que, irónicamente, tal vez las drogas serían un precursor, por lo cual sería la razón que las personas llegarían a susodicho lugar. Lo cual puede ser que para usted, el espectador, le reste un poco de credibilidad. Sin embargo, parece ser que la historia así fue. El lugar de los hechos, el Cerro de Escamela, en Orizaba, Veracruz. Un sitio con muchas historias y que se conecta con otras leyendas trascendentes de la zona. Que si este cerro es un brazo de mar, que si tal vez por dentro está hueco, que si hace unos años, cuando se estallaban las canteras, en una ocasión un trascabo fue tragado por un hoyo con todo y conductor, y jamás se volvió a saber del vehículo ni su tripulante. Y es por eso que se detuvieron las obras para siempre en dicho cerro. Desde una base ovni hasta fracturas en el tiempo, como lo veremos en la siguiente historia. Un relato narrado sobre la mesa en un programa de radio en el cual solíamos colaborar, y el cual será tal vez la última vez en el que haremos mención. Pero esta se narraría de viva voz del investigador Juan Carlos Varelas Contreras, un investigador local que platicó directo con la madre del sujeto protagonista de este relato. Juan Carlos es uno de los investigadores más reconocidos de la región. Fue un get del programa Infinito en su época dorada de este en los temas paranormales, siendo más conocido por llevar a la pantalla chica la historia de Yamamoto, un taxista presuntamente atacado por un ovni. Pero eso ya es otra historia. Tuve la oportunidad de colaborar con él por un tiempo en su grupo Ori OVNI, y cuando se colaboraba con aquel programa de radio se narró la siguiente historia. Camila. Esto que les voy a narrar sucedió en los 90s. Yo salí en radio y yo estaba hablando del Cerro de Escamela. Tenía yo algunas anécdotas, porque yo le doy seguimiento a esto desde hace muchísimo tiempo. Pero de todas las historias, de todas, esta es la única que les voy a narrar, que para mí se me hace la más creíble. Resulta que me llama una señora y se pone a llorar cuando estaba yo hablando sobre lo de la cueva. Y me decía que no quería que pues ahora sí que yo hablara sobre la cueva. Pero bueno, o sea, saliendo del programa, me topo a la señora afuera, que estaba llorando. Bueno, le damos la bienvenida aquí a nuestro compañero Franco, realmente sí. Querido Franco, ¿cómo estás? Buenas noches. Pues bien, aquí estamos, buenas noches. Acá, aquí. Quédate acá, con los amigos. ¿Cómo has estado? Bien. Bueno, resulta que me dice que no sabía yo el peligro que tenía la cueva y que si yo desconocía esa información, pues que no estuviera yo hablando de algo que yo no sabía. Entonces, bueno, le invité a un café y lo que narró es lo que les voy a transmitir. Dice ella que hace tiempo su hijo de 17 años se había vuelto adicto a fumar marihuana. Entonces, por decencia en las noches, ella vivía cerca del Cerro de Escamela y él se iba a fumar en las noches después de cenar. Siempre lo hacía. Dice que una ocasión le dijo, mamá, ahorita vengo. Y eso fue todo. Pasaron meses y no supo de él. Pero resulta que ella, al ver que posiblemente, pues, a lo mejor drogado o lo que fuera, le había pasado algo, decepcionada a la señora que ya no supo nada de su hijo, pues vendió la casa y se fue a vivir a Río Blanco. Pasaron los meses y la señora un día que estaba ahí, le tocan la puerta y sale y es una persona de edad avanzada, ya un anciano, vamos a hablar de 90 años. Entonces, que le dice mamá.
Entonces la señora dice, oiga, no, usted se equivoca, ¿no? Yo estoy casi cerca de esa edad y no, usted no es mi hijo. Entonces se puso mal el señor, llamaron a la policía porque el señor estaba necio, que era su mamá. Y cuando lo están jaloneando al señor porque no quería acceder de manera normal, le abren la camisa y la señora le ve los tatuajes que tenía. Pero ya era su hijo, anciano. pero ya era anciano. Entonces se da cuenta que sí era su hijo, pero no podía creer. Si su hijo tenía 17 años cuando lo perdió, ¿no? Y tenía meses nada más. Entonces dice que pues ya habló con la policía, accedió a meterlo, lo ayudaron a entrar. Y después de que se pudo tranquilizar porque lloraba y lloraba, pues le explicó que qué fue lo que había sucedido. Entonces dice que él subió al cerro de Escamela como siempre y estando allá, en una de las tantas cuevas que tiene, vio que se encendió. O sea, encendió que sí, que a lo mejor una fogata, luz que vio por dentro de la cueva. Y que se metió por curiosidad. Pero cuando va saliendo, dice que vio una Orizaba que no conocía y sobre todo que estaba temblando. Era un terremoto. Y cuando me empieza a narrar la señora esto, yo hago aquí un paréntesis. Resulta que en el 73, cuando fue el terremoto, yo tendría 9 años, como mucha gente que lo vivió. Y independientemente de lo que haya sucedido, acá en Orizaba y que en Río Blanco se desapareció mucha gente, mi padre en una ocasión le dio un aventón a unos jóvenes que estudiaban en ciencias químicas, pero que estaban hospedados en el edificio de acá de Sardán, que está junto a la iglesia de San Miguel. Y le platicaron a mi padre que a ellos les agarró el terremoto estando en la azotea estudiando para un examen. Al 5 para las 4 ellos estaban arriba estudiando. Y que se percataron de ver cómo se caían las cúpulas, se percataron de que cómo Orizaba se hacía como una ola, que vieron la luz que se vio y que vieron un edificio que era la Packard, cómo se caía. Ellos presenciaron todo, agarrados hasta donde podían porque el edificio es el más alto y imagínate el terremoto del 73 les tocó a ellos. Paréntesis porque la señora me narra que su hijo dijo que él vio cómo se caían las cúpulas, cómo se hacía la ciudad como ola, cómo se cayó un edificio que no conocía y todo lo que había sucedido en el terremoto. Entonces, como pudo, se bajó y se percató pues, que era Orizaba, pero obviamente no había casas, ese terreno estaba, no había nada, era puro terreno. Como pudo llegar hasta lo que era el centro de Orizaba, llegó a lo que, pues él en un momento dado se perdió unos días ahí, porque no, como que no entendía, porque no era su época, y se fue a refugiar a la Cruz Roja que estaban dando comida y estaban, ahora sí que ahí se estaba quedando a dormir, ayudaba y con eso cooperaba. Quiso ir a Río Blanco y efectivamente Río Blanco no dejaba pasar el ejército porque estaba desaparecido Río Blanco y no dejaban pasar a la gente, eso sí me tocó checar eso. Entonces había muchas coincidencias, pero lo que él narró a su mamá dice que pues él quiso intentarle y como que no se le dio. La cosa es de que ya habían pasado varios meses y él pues ahora sí que andaba ya buscando trabajo, lo que fuera, y que no encontraba a su mamá, pues obviamente no vivía ahí. Pero resulta que dice que siempre un señor se le quedaba viendo y le meneaba la cabeza. Siempre se lo encontraba y le meneaba la cabeza. Hasta que un día ya molesto se le enfrentó y fue y le dijo, oiga, ¿por qué me está usted meneando la cabeza? ¿Por qué esto? Y que le comentó, tú no eres de acá, tú no perteneces acá y te va a hacer daño que tú te quedes más tiempo aquí. Dice que pasó el tiempo y que pues definitivamente ella mejor buscó de nuevo el cerro de Escamela, fue hacia lo que era la cueva, la logró encontrar y efectivamente pudo pasar. El problema es que cuando pasa y regresa a la época actual, dice que al salir de la cueva sus manos y todo empezó a ver que se envejecían y que le costó un trabajo enorme poder bajar del cerro, ya no tenía la fuerza. Y cuando llega a su casa ya no era su casa, ya no estaba su mamá, y fue a buscar a la mamá y fue como llega a Río Blanco. Y yo sí tuve la oportunidad de ver la fotografía que le sacó al señor. Entonces era la foto que me mostró de cuando su hijo mostraba con orgullo sus dos tatuajes
y la foto del anciano que tenía los dos tatuajes, que era el mismo hijo. El joven murió como mes y medio después. La señora también ya murió. Prácticamente eso vino. Pero eso quiere decir que, para empezar, hay guardianes del tiempo, es lo que quiero entender. Segunda, el viajar en el tiempo, por lo que veo, te hace daño estar permanentemente en alguna época que no es la tuya. Y como no es la única historia que queda en 1973, quiero pensar que el terremoto hizo algo hizo que dejara abierta esa época, porque sí tengo datos de personas que han estado en otras épocas, pero ese dato es muy frecuente con 2-3 testimonios que he tenido. Entonces, es muy posible que si llegaran a encontrar la cueva y llegaran a verla que se enciende o algo y que entraran y salieran y no es el Orizaba de hoy, traten de regresar, porque si se quedan tiempo pudiera ser que no sea muy agradable para ustedes. Esa sería mi anécdota de lo que pasó hace tiempo, y realmente es una historia bastante creíble. Yo siempre la he estado buscando, pero nunca me imaginé que fueran a pasar tantas cosas alrededor. Pero Bueno, ya has escuchado, ya has compartido esta historia. Es difícil ser razonable cuando se habla del tiempo. Todo puede llegar a desaparecer, salvo el tiempo. Pareciera que la ciencia dicta que los viajes en el tiempo son de talla casi imposible de lograr para el ser humano. Pero existen puntos ciegos en la historia que muestran lo contrario. Tal vez esta es la historia de un crononauta por accidente. O tal vez otra leyenda para hacer cada vez más enigmático a este cerro. Para las personas que creen en esta leyenda, no precisamente en la vivida por este individuo en particular, sino en general en la historia de que existe una cueva el cual permite llegar a la llamada Vieja Orizaba. Se asegura que existen personalidades que conocen de esta logrando sacar ventaja de ello, y una de esas maneras es trayendo artículos del pasado. ¿Realmente existiera una fractura en el tiempo en aquel cerro? ¿O serán solo historias disparatadas de los pobladores aledaños? Tal vez alguna ocasión que decidas subir a este cerro y veas una luz que proviene de una cueva, puedas darnos una respuesta. Claro, si logras regresar. Pero ahora me gustaría leerte a ti. ¿Has sabido alguna historia similar sobre algún crononauta? ¿O sobre algún sitio en el cual se rumore que existe alguna fractura en el tiempo? ¿Algún portal? Hazlo saber en la sección de comentarios, no olvides dejar tu like y compartir si fue de agrado este video para ti, para que las plataformas recomienden el contenido a otras personas. Muchas gracias, y esto es Bajo lo Desconocido en su sección Relatos sobre la Mesa.